Ok, este video es un tutorial sobre cómo usar Data Wrapper, una herramienta gratis para crear gráficas, mapas, interactivos, todo tipo de visualizaciones. En este tutorial solo vamos a crear 2 gráficas, entonces si tienen interés en aprender más sobre Data Wrapper o la gráfica que ustedes quieren crear no es del tipo que yo voy a explicar, les recomiendo mucho que entren al Data Wrapper Academy, la página de documentación de Data Wrapper, y lean más sobre estos ejemplos que ellos tienen. Ellos tienen muchas instrucciones paso a paso sobre cada tipo de visualización que ofrecen como opción de crear en la herramienta de ellos. Así es que lean bien esta página y busquen información. Y si no, pues mándenme una pregunta y yo les podré ayudar. Hoy vamos a tratar de hacer una gráfica como esta. De hecho, vamos a hacer precisamente esta gráfica. Es un tipo de gráfica para comparar 2 extremos o 2 categorías. En este caso, personas que han respondido a un cuestionario diciendo que tienen poco o mucho respeto, orgullo o apoyo para el sistema político mexicano. ¿Ok? Estos datos vienen originalmente de una organización que en inglés se llama Latin American Public Opinion Project o Proyecto de la Opinión Pública Latinoamericana. Esta organización ha realizado un cuestionario desde el 2004 y todos los años posteriores hasta el 2021 y disponibilizan los datos libremente para el público. Tienen estos datos disponibles para varios países latinoamericanos. Específicamente a nosotros, para este ejemplo, nos interesan las respuestas para México, que fueron últimamente colectadas en el 2021. Si ustedes tienen interés en conocer más sobre estos datos, les recomiendo que vayan a la página de americasbarometer.org y que busquen las notas sobre los datos que, como aquí está escrito, Data Files and Notes. Pueden seleccionar Tech Info, quiere decir información técnica, y verán un documento como este que explica todos los detalles sobre cómo se realizó el cuestionario, cuál fue el método estadístico, cuándo fue, cuántos días fueron. Por ejemplo, aquí se puede ver, bueno, fue del marzo al julio del 2021 y casi 3,000 personas respondieron a este cuestionario. Y hay mucha información aquí, mucho contexto, que si fueran a escribir un artículo sobre estos datos, les ayudaría mucho. Pero bueno, yo lo que hice fue bajar estos datos de la computadora y para empezar los voy a abrir en una versión libre que tengo que se parece a Excel, nomás para que vean cómo son los datos antes de ser procesados. Son muchos datos, ¿cierto? Tenemos un número de identificación para cada persona que respondió, tenemos el año, la nacionalidad de la persona, etc. Y luego todas estas columnas que tienen una mezcla de letras y números como códigos representan las respuestas a cada una de las preguntas. Por ejemplo, aquí está la columna B6, ¿cierto? B6 es una pregunta específica y las personas contestaron respuestas que corresponden a estos números que pueden ver aquí. Para saber cuáles son las preguntas y las respuestas, podemos regresar a la página de los datos original y ver cuáles son las preguntas si hacemos clic aquí en cuestionario del 2021. Y esto abrirá esta página, que voy a abrirla desde el principio para que puedan ver, que tiene todas las preguntas que ellos realizaron y todas las respuestas posibles, ¿cierto? Una pregunta un grupo de preguntas que a mí me pareció interesante para hacer una visualización son estas. Dice, le pediré que responda las siguientes preguntas utilizando un número en una escala que va del 1 al 7, donde el 1 significa nada y el 7 significa mucho.
Si su opinión está entre nada y mucho, elegirá un puntaje intermedio. Y luego hay varias subpreguntas. La primera es, ¿hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de México? Luego, ¿hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político mexicano? Y así en adelante. Entonces a mí me pareció interesante todas estas marcadas en rojo, desde la pregunta B2 hasta la pregunta B47A, podrían ser buenas para incluir en nuestra visualización. Entonces lo que hice, nomás para que ustedes se recuerden que la mayoría del trabajo de hecho es en Google Sheets o en Excel o en cualquier herramienta que ustedes prefieran, antes incluso de llegar a visualizar, el trabajo es analizar, ¿verdad? Copié todas las columnas que correspondían a esas preguntas que me interesan. Entonces solo dejé esas columnas B2, B3, B4, etc. Y como puedo ver, las respuestas van del 1 al 7, a no ser que la persona no respondió. En ese caso hay un no aplicable. De estos datos hice un análisis donde se puede ver para cada pregunta cuántas personas respondieron un valor de 5 o mayor a 5 y cuántas personas respondieron 3 o menor a 3. O sea, cuántas personas tenían mucha confianza y cuántas tenían poca confianza en cada una de estas instituciones, o cuánto orgullo tenían, mucho o poco, etcétera. ¿Cierto? Voy a arreglar esto aquí. Entonces esto lo hice yo para que ustedes pudieran pues ya tenerlo en un formato fácil de entender. Pero para llegar a este punto tuve que hacer varias tablas, utilizar los pivot tables, ¿cierto? Si les interesa hacer un análisis como este, lo más seguro es que tardará un tiempecito para hacerlo en Google Sheets. Pero bueno, tenemos los datos en un formato que está listo para visualizar. Lo que voy a hacer es copiar esta información y luego voy a ir a Data Wrapper. Después de crear una cuenta podrán hacer una gráfica. Voy a ir al dashboard y luego voy a seleccionar crear nueva gráfica, Create New Chart. El primer paso para cualquier gráfica en Data Wrapper es subir los datos. Pueden subirlos directamente de Google Sheets, como pueden ver, o lo que pueden hacer es copiar los datos relevantes y luego pegarlos aquí en la caja de texto. Es lo que voy a hacer ahora. Luego pueden seleccionar proceder. En este paso se verifica que los datos están en un formato correcto, o sea que fueron leídos correctamente por Data Wrapper. Parece que todo está bien. Entonces voy a de nuevo seleccionar proceder. Ahora Data Wrapper me está dando un formato, está tratando de adivinar cuál es el formato que yo quiero. En este caso piensa que quiero una gráfica de líneas, pero no. Vamos a seleccionar este que se llama Range Plot para crear aquel formato que vieron en el principio. Como pueden ver, no se actualizó aquí, aunque seleccioné Range Plot. Esto sucede a veces con Data Wrapper. Si ustedes están teniendo problemas, asegúrense de que no utilicen Safari, utilicen o Firefox o Google Chrome. Pero bueno, como estoy en Firefox, voy a regresar aquí al paso número 2 y luego seleccionar proceder de nuevo. Y ahora sí se actualizó correctamente. A veces lo que hace falta es regresar un paso y luego seguir para que se actualice la gráfica. Ok. Ahora puedo ver varias cosas, pero una de las cosas más como obvias es que este texto, el texto de cada una de las preguntas se ve bastante largo. Se ve como que hay mucho texto y poca visualización, ¿cierto? Entonces una de las cosas que podemos hacer es regresar al paso 1 donde dice, regresar al paso 2 donde dice Check and Describe y editar los datos manualmente. En lugar de decir
para la primera pregunta, ¿hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas? Podríamos simplemente dejarlo más simplificado. ¿Tiene usted respeto por las instituciones políticas? Y así en adelante, en lugar de hasta qué punto cree usted que los derechos básicos, voy a simplemente dejar los derechos básicos están bien protegidos. Y luego, ¿se siente usted orgulloso? Y vamos a editar esta pregunta. ¿Piensa usted que se debe apoyar? Y luego, ¿tiene usted confianza en su municipio? Y ¿tiene usted confianza en las elecciones? ¿Okay? Con estas configuraciones, ahora si regresamos al paso de visualizar, se ve un poquito más corto el texto, un poquito más legible. Sinceramente podríamos dejarlo todavía más corto. Si clarificamos que estos datos se tratan de México, podríamos a lo mejor quitar la repetición de decir, bueno, el sistema político mexicano, que está repetido varias veces, ¿cierto? Entonces es un buen momento de pensar, bueno, ¿cuál podría ser nuestro título? Pero para saber cuál es nuestro título, tenemos que saber qué es lo que estamos tratando de comunicar, qué es lo que estamos tratando de decir con esta visualización. Y en mi opinión, algo interesante que se ve es que en la mayoría de los casos, las personas respondían que tenían mucha confianza o que sentían mucho orgullo o que sí se debería de apoyar al sistema mexicano. Pero en esta segunda pregunta, donde la pregunta fue ¿los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos? La mayoría de las personas dijeron no, no están bien protegidos y respondieron un valor entre el 1 y el 3, o sea, de nada a poco protegidos. Eso es un punto clave, entonces podríamos ponerle un título aquí, algo así como, aunque los mexicanos sienten respeto o orgullo, lo que ustedes quieran poner, por las instituciones políticas de México, no se sienten protegidos por el sistema. ¿Okay? Es un poco largo ese título, todavía se podría a lo mejor editar para ser más eficaz todavía, pero bueno, ese es el punto principal. Ahora que mencionamos que estamos hablando de México, es posible regresar de nuevo al paso 2 y decir, bueno, podemos quitar un poco de esta información donde dice varias veces el sistema político mexicano. Podríamos dejar simplemente el sistema o podríamos dejar el sistema político, como ustedes prefieran. O simplemente en esta pregunta, por ejemplo, los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos, ya queda más o menos claro. Entonces, cada pregunta tiene su manera de hacerla más corta. Y así en adelante. Ok. Ya quedó un poquito mejor así. Algo muy importante que podemos hacer para que quede más claro es aquí donde dice labels, seleccionar esta opción que dice Label First Range. Esto nos da estas pequeñas etiquetas que explican qué representan estos dos colores. Pero como en los datos originales teníamos un valor de 3 o menor a 3 versus 5 o mayor a 5, no está tan claro todavía. Entonces, de nuevo, podemos regresar al paso 2 y en lugar de 3 o menor a 3 podríamos poner poco. Y en lugar de 5 o mayor a 5 podríamos poner mucho.
ahora sí tiene un poquito más de sentido común, como, bueno, azul es poco y verde es mucho. Podemos agregarle todavía más como entendimiento usando un color rojo para poco, como diciendo, bueno, si es poco es una situación grave, ¿cierto? Es una situación de, no, las personas no tienen mucha confianza en eso. También podríamos dejarlo súper claro después entrando aquí, editando donde dice poco y poniéndolo todavía más claro. 3 o menos, por ejemplo. Se cortó un poco, a veces sucede, pero después se va a reiniciar. 5 o más para la categoría de mucho. Vamos a regresar un paso y luego llegar a donde estamos. Ok, interesante que esto se cortó porque como podían ver en la versión original no se cortó. Es que escribí la palabra poco con una U. Extra. Ok, ahora sí. Está corregido. Bueno, eso nos ayuda un poco. Los colores nos ayudan. También es útil poner esta opción de gradient. Pueden escoger la opción que les parezca mejor. Por ejemplo, si quieren mostrar un color o el otro, dependiendo de cuál es el valor que fue mayor, lo pueden hacer así. A mí personalmente me gusta la opción de gradient. Ok, y luego algo que nos ayudaría mucho es un subtítulo. A diferencia del Google Sheets, el Data Wrapper sí tiene una opción para un subtítulo, que en este caso se llama la descripción. En la descripción, cuando ustedes hagan sus gráficas en Data Wrapper, quiero que pongan información sobre el contexto de los datos, de dónde vinieron los datos, de qué año fueron, cuántas personas fueron entrevistadas, por ejemplo, ¿no? Podríamos poner aquí, fueron entrevistadas. ¿Cuántas personas eran, por cierto? 2.998 personas. ¿Dónde está? 2.998 personas en México por el proyecto sobre la opinión pública. Me faltó un acento. Sobre la opinión pública latinoamericana. Y luego podemos poner la POP. En 2021, eso ya es una información útil. Con eso ya me siento un poquito más informada sobre el contexto de los datos. Podríamos incluso poner una segunda frase que dice, para estas preguntas en particular, existe una escala del 1 al 7. Podríamos incluir una información así, las preguntas o las respuestas posibles son en escala de 1 a 7. Algo así. Ustedes lo pueden formular de una manera que les parezca relevante. Ok, muy importante, siempre incluyan la fuente de los datos, que en este caso en Data Wrapper va a permitir que cualquier persona que vea la gráfica de ustedes tenga acceso a los datos originales, lo cual es muy útil. Lo que voy a hacer es copiar, vamos a ver dónde está, copiar el enlace a la página donde accesé los datos por primera vez y luego vamos a poner la POP como la fuente de los datos. ¿Okay? Desafortunadamente esta palabra que dice source es automática, no se puede cambiar al español. Creo,
Pero si ustedes encuentran una manera de cambiarlo, es posible que sea aquí en el primer paso, de hecho, o en el segundo paso a veces dan la opción, sí, aquí, dan la opción de escoger español. Vamos a ver, proceder. Ah, sí, ok. Entonces fue ese paso que me faltó. En el paso 2, si seleccionan español, entonces sí se actualiza esto, dice fuente y descargar los datos, todo está perfecto. Y no se les olvide ponerles su nombre, ¿cierto? Y una descripción alternativa para quien no tenga a lo mejor la habilidad de ver la gráfica. Muchas veces puede ser lo mismo que el título o lo mismo que la descripción. ¿Ok? Esta opción que dice Highlight Elements es muy interesante porque le da la opción de poner un poco más de enfoque en el máximo o en el mínimo de estos números. En este caso no creo que sea necesario, pero es importante que sepan que esa opción existe. ¿Ok? Otra cosa que me parece que puede ayudarnos a entender mejor a estos datos es cambiar el orden de mayor a menor diferencia. Esto se puede hacer aquí donde dice Sort Rows. Con que prendamos esta opción, automáticamente pueden ver, se ordenan las preguntas de cuáles tuvieron más confianza a cuáles tuvieron menos confianza. Esto ayuda a resaltar el punto de nuestro título, que las personas tienen menos confianza en sentirse protegidos en el área de derechos básicos, a pesar de que tienen mucho respeto por las instituciones políticas de México. También pueden hacer un cambio aquí donde dice visibilidad y si quieren pueden escoger la diferencia. ¿Cuántas personas más o menos están en cada categoría? Esto, en mi opinión, ayuda a clarificar todavía más. Bueno, en la primera pregunta, 700 personas más estuvieron en la categoría de mucho. En cuanto en la pregunta de derechos básicos, 122 personas estaban. Más personas estaban en la categoría de poco comparado con cuántas respondieron mucho. ¿Ok? A este nivel yo ya me sentiría feliz para publicar esta gráfica. Podemos ir al paso 4, Publish Now para publicar. Listo, y ahora con este enlace podrán compartir esta gráfica en Medium. Les voy a enseñar cómo hacer eso en otro video, pero si quieren también pueden verificar que todo está funcionando abriéndolo en el browser. ¿Okay? Se va como estirar para llenar el espacio disponible, no se preocupen, eso es normal. Y también pueden guardarlo como PNG para editarlo en algún tipo de software de imágenes o para usarlo como una imagen en los medios sociales. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una gráfica más. Voy a regresar a Create New, luego New Chart, para hacer una segunda gráfica. Esta gráfica se va a tratar de otro pivot table que hice, donde se puede ver otra pregunta del cuestionario. Y la pregunta fue, ¿considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace 12 meses? Esa fue la pregunta que le hicieron. Luego, a las personas que respondieron peor, les hicieron otra pregunta. ¿Eso se debe principalmente al coronavirus o alguna otra razón? ¿Cierto? En esta tabla se puede ver cuántas personas que respondieron peor a la primera pregunta respondieron que fue por coronavirus o por otra razón. La mayoría respondió que fue por coronavirus. Eso es algo muy interesante. Y creo que se podría visualizar en una gráfica de Dona. Entonces voy a seleccionar estos datos que tengo y los voy a pegar acá para que pueda juntarlos de una manera más fácil de leer. Así.
solo los datos que me interesan para esta visualización en particular. Coronavirus versus otra razón. También podríamos incluir la tercera opción de no aplicable, o sea, cuántas personas no contestaron a esa pregunta, y eso también nos sirve. Voy a copiar estos datos, regresar a Data Wrapper y pegarlos aquí. Luego, proceder. Puedo ver que los datos están más o menos claros, pero no necesitamos esta explicación del número 1 y del número 2. Solo necesitamos las razones posibles aquí con un acento. Ok, voy a dejar esto en español. Proceder. Y de nuevo me está dando una gráfica de líneas, pero no es lo que queremos. Queremos una gráfica de dona. Como pueden ver, a lo mejor no está exactamente como lo queríamos. Vamos a regresar al paso 2. Parece que todo está bien. A veces se tienen que cambiar las columnas y los renglones utilizando esta opción de transpose, ¿cierto? Podemos testar esa opción. En este caso creo que no haría mucha diferencia. Vamos a ver. Bueno, a lo mejor sí. Vamos a regresar al paso 2. Poner el transpose y vamos a agregar. Vamos a necesitar un nuevo renglón de hecho para esto. Entonces vamos a quitar esta opción de first row as label. Y vamos a darnos nuevos labels aquí, nuevas etiquetas. Personas que respondieron. Voy a dejarlo personas. Esto va a ser razón. Coronavirus. Y otra razón. Ok, vamos a ver si esto soluciona nuestro problema de nuestra dona. Ok, ahora sí. Ahora podemos ver cuántas personas respondieron a cada una de las respuestas posibles. Vamos a necesitar un título. Como pueden ver, esta gráfica sí es interactiva. A diferencia de la otra que no tenía mucha interacción, ¿no? En la otra, si pasan el mouse no pasa mucho, a no ser que seleccionen, por ejemplo, Get the Data, entonces sí. Pero en esta hay más opciones de interacción. Entonces es un buen ejemplo de eso. La leyenda no necesariamente nos está sirviendo de mucho porque ya tenemos las etiquetas en cada porción de la dona, pero bueno, no hace daño, ¿cierto? También podríamos quitar las etiquetas de la dona si quisiéramos. Y también podríamos quitar la leyenda si quisiéramos. ¿Ok? Podemos cambiar los colores de cada uno de estas opciones posibles para que no sean tan parecidas, ¿cierto? Podríamos seleccionar, por ejemplo, coronavirus y darle un color naranja. Luego otra razón, darle un color verde. Y finalmente no aplicable podría quedarse en un amarillo, digamos. Se ve un poco alegre, a lo mejor le daría un color un poco menos saturado el coronavirus. Vamos a ver, algo así. Y un color también menos saturado para la opción de otra razón. Ok, así está más o menos bien. Ahora sí, vamos a ponerle un título. Vamos a decir, en respuesta a la pregunta, ¿cuál fue la pregunta, por cierto? ¿Considera usted que su situación está mejor? Vamos a poner esta pregunta. Vamos a dejarla un poquito más corta.
La mayoría de los que dijeron peor, en realidad, es lo que nos interesa. La mayoría indicó que fue por el coronavirus. Los que tienen situación económica peor que la de hace 12 meses indicaron que fue por el coronavirus. A lo mejor la mayoría de los que tienen situación económica peor que hace 12 meses o a lo mejor la mayoría con una situación económica peor culpan al coronavirus. Algo así. ¿Cierto? Lo podrían todavía más o menos arreglar, editar y ver qué es lo que les gusta más a ustedes. ¿Ok? También lo podemos dejar... ¿qué pasó aquí? Lo podemos dejar así. Perdón, a veces se me olvidan los acentos. Culpan al coronavirus. Y ahora sí, en la descripción, bueno, aquí no se actualizó. Si no se actualiza, de nuevo, regresen al paso 2 y luego sigan al paso 3. Aquí es donde nos puede ayudar mucho un subtítulo, porque ¿qué quiere decir una situación económica peor? Pues significa que respondieron a esa pregunta, ¿no? De los que respondieron, aquí sí podemos poner más detalle, respondieron a la pregunta y luego poner la pregunta. De los que respondieron peor a la pregunta, ¿considera usted que su situación económica actual, bla, bla, bla? Y luego a lo mejor nos interesa saber el porcentaje en particular de los que dieron la respuesta de coronavirus. Pero a mí se me hace mejor poner los porcentajes aquí mismo en las porciones de la dona. También pueden dejarlo afuera así, estilo Google Sheets, si es que algo así como el no aplicable se borra. Está bien hacerlo así también. Y pueden poner como el dato más interesante en el centro. También podría ser una combinación de estas opciones, ¿ok? Pero bueno, ustedes pueden escoger. A mí personalmente me gusta que estén adentro. En este caso, si los ponemos los porcentajes, como que no quiere poner el no aplicable aquí. Interesante que no lo quiere hacer. Pero bueno, vamos a poner esto en el centro. 77% culpan al coronavirus. Esto nos da la opción de no limitarnos a las opciones que ellos dan. Ok. Y luego, vamos a regresar a la descripción. ¿Considera usted que su situación económica es mejor, igual o peor? De los que respondieron peor a la pregunta, vamos a ver, 77% culpan al coronavirus por esa situación. Ok. Y esto también nos serviría como una descripción alternativa para los que no pueden ver.
Ok. Algo así. Está bien que estamos repitiendo la misma información. Algunas veces no tiene nada de así malo repetir lo mismo varias veces. Pero si no quieren, como dije, pueden jugar un poco con estas opciones para no repetir lo mismo tantas veces. O dejar eso de 77% fuera de la descripción. Ok, ahí pueden más o menos jugar con eso. Les quiero de nuevo recordar que siempre incluyen la fuente de los datos. Ok, vamos a incluir la misma fuente de los datos, el enlace aquí, la POP como fuente de datos y el nombre tuyo como crédito de haber creado la gráfica. Ok, aquí sí a lo mejor nos serviría poner como un énfasis en el coronavirus. Podría ser. Ustedes pueden escoger. Ok, pueden ver que aquí hay unos errores que dicen que los colores no son tan accesibles, ¿cierto? Para ciertas formas de color blindness, como dice aquí. Pueden ustedes probar y editar los colores un poco para que se vean un poco mejores y más accesibles. Creo que lo que necesitamos hacer es dejar este menos rojo, probablemente. Vamos a ver. A lo mejor así. No tanto. Vamos a ver. Lo podríamos dejar más oscuro. Eso nos ayuda. Eso lo deja bien saturado, eso sí. Vamos a ver un poquito menos saturado. Ok, creo que así está bien. Y con eso están listos para proceder al paso final. Ah, por si no sabían, también tienen opciones de cambiar el estilo visual aquí en el último paso donde dice layout, ¿cierto? Aquí pueden escoger si quieren dar la opción de que las personas que ven la gráfica puedan bajar la imagen en PNG, el enlace para compartir esa gráfica. Incluso pueden escoger un tema visual como el antiguo de Data Wrapper del 2012 o el de Pageflow que deja un fondo oscuro y lo demás en blanco. Personalmente me gusta este estilo visual, ¿cierto? Y finalmente, publicar, esperar y pueden agregar su gráfica a una página de compartir gráficas que se llama River y así las personas podrán ver el trabajo dentro de la comunidad de Data Wrapper, ¿cierto? Y como pueden ver es totalmente interactivo. Ok, eso es todo para Data Wrapper. Después vamos a hablar de mapas y espero que disfruten utilizar esta herramienta.